Chicos, buen día. En esta ocasión vamos a proseguir con las guías de trabajo y con los videos. En esta ocasión pues nos toca trabajar con la materia de ciencias naturales y nuestro tema número 1 son los fenómenos meteorológicos. Pueden ver que ustedes yo acá puse 3 pasos, los cuales son como los más importantes de nuestro tema base, que son qué son, cuáles son, cómo se producen. ¿Qué son? Son alteraciones atmosféricas entre sí llamados fenómenos. Ejemplo, tormentas, tornados, etc. ¿Cuáles son? Son aquellos que ocurren en la atmósfera, como los vientos, las lluvias o las precipitaciones. ¿Cómo se producen? Se deben fundamentalmente a las variaciones y a la densidad. Un fenómeno natural es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo. Son aquellos fenómenos permanentes de movimiento y de transformación que sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida humana. Por ejemplo, las epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc. Por este momento estamos viviendo pues nosotros un fenómeno natural que es una pandemia, que ustedes ya lo conocen, es el coronavirus. Entonces, esto es un fenómeno que nosotros no tenemos control o que no sabemos qué iba a suceder o no sabemos cómo controlarlo. Los fenómenos meteorológicos son más comunes como la lluvia, el viento, y existen épocas en las que se producen. Por ejemplo, aquí pues serían nuestras bases de aquí también entran pues nuestras estaciones del año y también son base fundamental de lo que son nuestros fenómenos meteorológicos, que en este caso otoño, verano. Aquí solo tenemos 2 estaciones del año, entonces acá entran estos que son fenómenos. Por ejemplo, les voy a dar los más importantes o lo que más bien nosotros conocemos que son los más cercanos, que en este caso es como número 1 la lluvia. Es una precipitación de agua que cae a la tierra desde las nubes, que son concentraciones de vapor con agua compuesta de diminutas gotas. El viento, este es un fenómeno atmosférico que se da por los movimientos del aire y son provocados por las diferencias de la temperatura y la presión atmosférica. La nieve es un fenómeno meteorológico que se produce cuando la temperatura de la atmósfera está inferior a 0 grados. Este provoca pequeñas gotas de lluvia con nubes congeladas. El huracán es un fenómeno meteorológico que consiste en una tormenta tropical que se llama de forma mar, caracterizado por una potencia y sus vientos superiores son a 120 kilómetros por hora. Esto es lo que en un instante se provoca en un huracán, o el tiempo en el que se provoca un huracán. Genera zonas por una baja presión atmosférica. Tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico que consiste en una tormenta caracterizada por la potencia de rayos y truenos. El arco iris es una descomposición de la luz con colores que se produce cuando hace de luz y se atraviesan gotas de lluvia. El tornado es una columna de viento giratoria que se extiende desde los suelos hasta las nubes. Las inundaciones es una invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos debido a fuertes precipitaciones fluviales o rupturas de envases. Las sequías es una humedad de la atmósfera que se caracterizan por precipitaciones de lluvias irregulares o insuficientes, y las heladas son producidas por las bajas temperaturas en el suelo general, causando daño a las plantas y a los animales. Como tema número 2 son las capas de la Tierra. Las capas de la Tierra están formadas por 3, ustedes pues, supongo que ya las conocen. Número 1, el núcleo, la corteza y el manto. El núcleo existe el externo y el interno, y el manto el superior y el exterior. Este es un conjunto que forma la geósfera conocida como la Tierra sólida. La UNCAR es la Corporación Universitaria para la Investigación de la Atmósfera.
Aprovechamos esto para hablar un poco de los elementos que son parte de la Tierra, los cuales están formados por capas que conviven con otras que pertenecen a un sistema distinto. Las más populares son la atmósfera y la litosfera. A lo largo de artículos que tienen conceptos diferentes a lo que nosotros sabemos, por ejemplo, hay quienes señalan la geósfera también como que alberga otras capas de la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Son definiciones totalmente diferentes, porque cada una tiene su estructura diferente o su función diferente, en este caso que son las capas de la Tierra, ¿verdad? Como les digo, son conjuntos que forman una Tierra sólida. Otros planetas terrestres están formados principalmente por material rocoso y está dividida en capas de la densidad creciente, que tiene una corteza externa por silicatos, un manto viscoso y el núcleo, subdividido por dos capas, una externa y otra líquida, más fluida como el manto de un sistema sólido. En el colegio ya habíamos hablado de esto. Yo en el pizarrón me recuerdo que les puse unas divisiones o una descripción gráfica de dónde se ubicaba cada una de las capas de la Tierra. Esto solo es para que siempre lo tomen en cuenta. En los textos modernos de la ciencia del sistema de la Tierra, la geósfera se refiere a la parte más sólida de la Tierra, es por decir, a lo que lo cubre, ¿verdad? En este caso, pues es lo que menos tenemos nosotros sólido en este momento. Es un conjunto de capas para describir un sistema de la Tierra. Este es un contexto que a veces se usa el término litosfera en lugar de la geósfera o tierra sólida, como bien lo conocemos. Sin embargo, solo se refiere a una de las capas superiores de la Tierra sólida. Son rocas de la corteza, de la Oceanía continental y de un manto superior. Bueno, vamos a hablar de también qué es la distribución geográfica de los organismos. Como bien observamos, pues a nuestro alrededor nos podemos dar cuenta que hay diferentes organismos que están distribuidos uniformemente en nuestro planeta. Pues no podríamos encontrar en las playas osos polares, pingüinos o elefantes, debido a que cada especie vive en un hábitat de acuerdo para él, donde sea la más fácil para adaptarse. El concepto de la densidad de una población sabemos que es el número de individuos de una especie por superficie. También es un hecho conocido como que las especies animales o vegetales no están distribuidos uniformemente sobre una superficie terrestre. La distribución geográfica de organismos, hechos relativos de la distribución o problemas de la distribución. Los factores se podrían suponer que la distribución geográfica de animales o vegetales está determinada por un factor geológico, es decir, cada especie habita en la región de la Tierra. Como les decía, ustedes saben pues que cada animal tiene su hábitat diferente y eso es a lo que me refiero. En los factores, cada uno busca un lugar donde pueda uno adaptarse. Aquí, por ejemplo, yo les puse los que son los más importantes, que son los biomas: la tundra, la taiga, bosques lluviosos o templados, bosques húmedos, tropicales, la sabana y el desierto. Les voy a dar un pequeño concepto de cada uno para que ustedes sepan de a qué es a lo que me refiero. Los biomas, a los ecosistemas bien conocidos, son relativamente grandes y se caracterizan por tener un clima de suelo, flora y fauna similares, que se denominan como los biomas. No hay número exacto de biomas ni se pueden establecer límites exactos para diferenciarlos. O sea, esto no tiene una cantidad o un límite del que nosotros sepamos o esté así escrito. La tundra se localiza en un hemisferio norte de la latitud más nórdica. Es un hemisferio que no existe porque las latitudes se pudieran encontrar y no hay en la Tierra.
La tundra es un promedio de la temperatura que suele ser muy bajo por los inviernos en los lagos de verano muy cortos. En este caso, pues ahorita estamos en una especie de una tundra de calor, ¿verdad? Ya cuando cambia nuestra estación del año, aquí viene un promedio de la temperatura baja. La taiga es un clima que está siendo extremadamente frío, aunque como no se conoce la tundra, en los veranos más que en los lagos. En los lagos presenta una poca precipitación y una gran cantidad de niebla, poca evaporación, por lo que resulta el ambiente extremadamente húmedo. La taiga es cuando, por ejemplo, acá llueve, pues ustedes han visto de que se pone totalmente nuboso el cielo y la evaporación del suelo a las nubes. Esto hace de que el frío sea extremadamente fuerte. Los bosques lluviosos templados. Existen bosques lluviosos templados que están al sur de Australia, Sudamérica y al noroccidente de Norteamérica. La precipitación pluvial de estas zonas son de 200 metros a 830, a lo cual esto es un bosque predomina árboles permanentes que nunca pierden sus hojas. O sea, es decir, acá en esta parte geográfica los bosques no pierden sus hojas, o sea, no cambian de hojas a otro estado, ¿me explico? Tampoco hay una cierta cantidad de cambios biológicos porque pues es un bosque y ahí pues más que todo habitan animales, como bien lo decía, que se indiquen a su especie. Los bosques húmedos tropicales, estos bosques se encuentran en América, Sudamérica y Asia Central. Partes de esto se le llama selva, aunque en realidad la selva es un crecimiento denso después de un bosque húmedo, ha sido demostrado. Acá por un ejemplo más factor puede ser los pulmones de nuestro país, de Brasil, ¿verdad? Aquí se conoce como un gran bosque húmedo tropical. Aquí afecta bastante esto. Por ejemplo, deseo que ustedes supieron de la gran pérdida de animales que tuvimos ahí. Creo que en Australia también fue una gran pérdida de uno de los bosques más importantes. Entonces acá pues gran parte de nuestro bosque húmedo se va deforestando. La sabana es otro de los más importantes. Este es un bioma propio llamado a las llanuras secas tropicales. Son grandes extensiones de suelo cubiertos por pastos mezclados con pequeños grupos de árboles y arbustos. Y por último, el desierto. Se encuentra en zonas muy secas localizadas en regiones templadas o tropicales como el oeste de África, India, Asia, Australia y América del Sur. Debido al bajo contenido húmedo de la atmósfera, las temperaturas son muy altas, sin embargo dependen de lluvia relacionada con temperaturas promedias. Aquí también entra lo que es la taxonomía. Este es caracterizado o clasificado por cosas que son basadas en un sistema predeterminado como un origen griego. También podemos hablar, o de los ejemplos que les voy a dar, sería un nombre vulgar, lobo, y su nombre científico es Canilups. Los saltamontes es un nombre que nosotros lo conocemos o que bien más nosotros le damos, y su nombre científico es Saltumontus. La rosa eglanteria es el nombre que nosotros le damos y su nombre científico es la rosa rubignosa. El maíz, como nosotros ese es el nombre que le damos, su nombre científico es Thea mais. Como siguiente punto vamos a hablar de lo que también es el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un elemento indispensable para todo ser vivo, pues forma parte esencial de las proteínas y de los ácidos nucleicos que constituyen las células. El ciclo del nitrógeno también es un conjunto cerrado de procesos biológicos y antibióticos que se basan en el suministro de elementos de los seres vivos. Al llover el nitrógeno se disuelve y cae en la tierra, en el suelo,
transformando por las bacterias nutrificadas que se encuentran en las raíces de algunas plantas, como el frijol, la lenteja o el garbanzo. Aquí yo les hice una descripción gráfica de lo que más o menos es el ciclo del nitrógeno. Se encuentra como primer punto las bacterias desinfectantes, el nitrógeno del suelo, que es bien el agua o las plantas, como bien lo dije anteriormente, las nubes, que son formaciones compuestas de nitrógenos en las tormentas, las proteínas de los animales y las plantas, los nitritos y nitratos. ¿Qué son los nitritos? Son sales que forman el ácido nitrógeno combinado de una base. La fórmula de esto es N02-. Y los nitratos son sales o esteres del agua potable más frecuente. La fórmula de este es HNO03. Ahora muy bien, ¿cuál es su componente del nitrógeno? El componente del nitrógeno es una base fundamental y es un elemento químico. Es un elemento químico con su número atómico número 7. Esto lo define en la tabla de las masas atómicas y en la tabla periódica. Como bien les dije, yo anteriormente ya les había explicado cuál es la base fundamental que tiene la tabla periódica, y el número atómico del nitrógeno es el 7. Su símbolo, como bien es una N de nitrógeno. La densidad que causa es 1256 kilómetros cuadrados, y un radio atómico de esto es 56 ppm. Esto es un estado de oxidación de 3 a 4 puntos. Esto más que todo se basa en la densidad que tiene cada uno de estos. A estas ocasiones es llamado como un aseo. Esto se le llama, o este es el nombre que se le caracteriza al nitrógeno ya en un ciclo, el aseo. También se busca fabricación y explosión como refrigerante de la atmósfera a este ciclo. Las plantas son ingeridas por el nitrógeno, también los animales y nosotros como humanos ingerimos el nitrógeno. Es una base de amoníaco de las proteínas de los vegetales, sintetizada por sus propias proteínas compuestas del nitrógeno. Son desechos con una base de ácido urínico y bacterias medicinales también transformadas por estos productos en base del amoníaco. Este es transformado por nitritos y luego en nitratos por la acción de las bacterias nutrificantes y basado por una parte transformada de las bacterias desinfectantes. El nitrógeno atmosférico emplea en un ciclo. En este caso, pues este es nuestro ciclo. Y como último punto vamos a hablar de también qué es el ciclo del carbono. El ciclo del carbono, pues su abreviación, por decirlo así, es CO2. Acá les hice yo una pequeña demostración más o menos de lo que es. Disculpen por mis dibujos. Pero acá, por ejemplo, tenemos que el CO2 se basa en 3 fundamentos importantes: en la respiración de las plantas, en la respiración animal, en la descomposición, y el carbono y el petróleo, que esto es base de la descomposición. Bien, entonces la respiración de las plantas es la base fundamental o la base número 1 que tiene el ciclo del carbono. Esto hace de que todo lo que venga del carbono, o más bien de este caso que es el suelo, las plantas florezcan. Pues si ustedes saben, si no hubiera lluvia, no hubiera sol, pues no podemos cosechar o cultivar pues los alimentos que a diario consumimos nosotros. La respiración animal también es una base fundamental, y ese sería el paso número 2,
del ciclo del carbono, la respiración animal y también de nosotros como humanos, que ya sin aire y sin todo lo que contiene el carbono, sin la respiración, sin todo esto, pues nosotros no pudiéramos estar vivos, o más bien en energía. Y paso número 3, la descomposición. Pues aquí entra todo lo que tenga que ver con un estado que ya no funciona. La descomposición, en este caso yo les hice acá la descomposición de unos peces. El petróleo es la base fundamental, o el paso número 4, pongámoslo así, del ciclo del carbono, y el carbono, que es pues el que está abajo de nuestra tierra o nuestro suelo, como ustedes le quieran llamar. La glucosa es una parte fundamental también del ciclo del carbono, o más bien un elemento base del ciclo del carbono, y este se compone por el agua y la radiación solar. La fotosíntesis, ustedes pues yo digo que ya tienen más o menos un concepto de lo que me quiero referir, y es la función calorífica de la materia inorgánica. La fotosíntesis pues más que todo se basa en las plantas y tiene un proceso. El carbono se encuentra en la atmósfera y está formado por un ácido carbónico. Las plantas se toman del aire a través de los estomas, transformando una glucosa. Acá les voy a dar una pequeña demostración de lo que es el aire a través de la glucosa. Es como punto número 1, C6H2O6. Esta es la fórmula que utilizamos nosotros, o que pues más o menos en un grado más elevado en el que ustedes están, ya más adelante cuando lleguemos a les voy a explicar a qué es lo que me quiero referir. Esta es la fórmula que utilizamos para sacar elementos del carbono que están en un estado de descomposición, o más bien en un estado de respiración de las plantas o animales o seres humanos, como ya lo dije anteriormente. Este se refiere o es un proceso mediante la fotosíntesis también. Esto entra acá, ya que sin esto pues la fórmula no se puede llevar a cabo. Como ustedes ven aquí está el carbono, el agua y el oxígeno. Estas son las tres bases fundamentales para que llevemos esta fórmula, para que la desarrollemos. El carbono queda fijo en un tejido de una sustancia reservada. El nombre de los animales participa en este ciclo y es una forma similar, a diferencia que ellos deben ingerir el carbono de las plantas o de otros animales. En este caso, pues nosotros ingerimos de los animales, o más bien sobrevivimos de los animales, que es de lo que nosotros comemos. De algunas ciertas plantas comestibles, pues también lo hacemos. Y los animales, pues también es ahí sí que un ciclo, nosotros vivimos de ellos también viven de nosotros. Y las plantas, pues, más que todo de lo del carbono y de un estado de descomposición que llega a suceder. Les voy a dar un concepto básico de lo que es la fotosíntesis. Es la función calorífica de la conversación de la materia inorgánica o orgánica, y es la energía que porta luz a este proceso. También les voy a explicar más a fondo qué es el carbono. El del carbono es un elemento químico. Como ya se los dije, pues su símbolo es CO2. El número atómico es 6 y su masa atómica es 12.1. Esto pues ya más adelante ustedes me van a entender. No es un no metal y es un equivalente. La configuración electrónica de este elemento es 2sp. También les voy a explicar. Como les dije anteriormente, pues yo traté de hacerles aquí un diseño más o menos de lo que quiero explicarles. Esto del carbono aquí entra también en el petróleo, la reserva de los fósiles, el suelo, pues como ustedes ya lo conocen, es el fundamental, y la respiración de los microorganismos o descomposición. ¿A qué me quiero referir con esto de descomposición? De que no necesariamente pues en este caso son peces, sino que son plantas también que pasan de un estado
de un estado bien a un estado de descomposición. Pues nosotros en este caso también pasamos a un estado de descomposición y es cuando pues evidentemente estamos ya muertos, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo tiene como 3 fases y en la última fase es descomposición, donde nuestro cadáver empieza a perder, empezamos a perder la piel y únicamente pues quedan nuestros huesos, ¿verdad? ¿Qué más? Y la respiración de las plantas y la atmósfera y el cielo y el suelo, el aire, el sol, todo esto tiene que ver en un ciclo del carbono. Pues bien chicos, entonces espero que hayan entendido un poco de mi clase acerca de todo